Para todos aquellos que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, en lo que respecta al Gran Premio de México, estoy absolutamente en contra de ese comentario. Todos los grandes premios de México, la primera, la segunda, la tercera etapa, han tenido su encanto y en su momento han sido de vanguardia. Han sido grandes premios con lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Hoy hay mucha tecnología, hoy tenemos un extraordinario autódromo, pero ese autódromo tiene sus raíces en el autódromo de la primera etapa del Gran Premio de México, aquella que se disputó a principios de los 60, en donde desafortunadamente en el primer Gran Premio de México perdimos a un ídolo en ciernes, a un hombre que se convirtió muy rápido en leyenda, que vivió tan rápido, el primer mexicano en ganar puntos en un Gran Premio de Fórmula 1, Ricardo Rodríguez, llamado a ser, yo le aseguro, uno de los grandes campeones del mundo, con una facilidad enorme para conducir este tipo de autos, con gran valor, con gran arrojo, y yo le diría que eso es precisamente lo que hizo que perdiera la vida el primer gran piloto que tuvimos ahí en la Fórmula 1. Uno de los consentidos de Enzo Ferrari, que lo hizo debutar en su momento como el más joven de la historia. Imagínese usted a Leclerc, a Verstappen en versión mexicana y más joven todavía. Ese era Ricardo Rodríguez. Esa fue la primera etapa, justo en el primer gran premio que nos dieron de Fórmula 1. Quienes éramos muy niños todavía, recordamos, pues yo en lo particular, haber llorado con las páginas del diario Esto, del Excelsior, en la primera plana con la muerte de Ricardo Rodríguez, en un fin de semana del Día de Muertos, del 1 y 2 de noviembre. Lo recuerdo muy bien y ese periódico lo guardé muchos años hasta que, bueno, pues el tiempo hizo que se perdiera. Ricardo Rodríguez, 18, 19 años de edad. Y su hermano Pedro, que venía detrás y que después se convirtió en el más grande piloto que ha dado nuestro país. Pedro Rodríguez, el gran Pedro Rodríguez, Pedro el Grande, el único piloto mexicano que ha logrado 2 victorias en la Fórmula 1. Uno con Cooper Maserati, una escudería en donde todavía se utilizaban los colores por naciones. Usted se pregunta por qué Ferrari es rojo, porque Italia, el automovilismo italiano tiene el color rojo. ¿Por qué aquel Lotus de Jim Clark tenía el color verde olivo con la franja amarilla? Porque es el color de Gran Bretaña. ¿Por qué los autos norteamericanos eran color blanco? Porque es el color de Estados Unidos. Es decir, las grandes potencias del automovilismo tenían sus colores por nación y después vino la parte comercial. Pero Pedro Rodríguez todavía alcanzó eso y con un Cooper Maserati color morado ganó el Gran Premio de Sudáfrica, que se corría en esa época a principio de año, ganó este Gran Premio. Y después ganó el Gran Premio de Bélgica ya con la escudería BRM cuando ya no había colores por naciones. Lo patrocinaba aquella empresa Yarley, por eso aquella Y. Es el gran Pedro Rodríguez, que no es que surgiera a la sombra de su hermano, es que surgió con vida y luz propia, este gran Pedro Rodríguez. Pero esa primera etapa del Gran Premio de México, la disputada entre los principios de los 60, cuando nos dieron un gran premio a ver si funcionaba. Fíjese usted cómo a nosotros nos ha tocado como país esas pruebas de, pues a ver si funciona, el Campeonato Mundial de Rallys, que tenemos la costumbre de asistir a este evento extraordinario todos los finales de febrero, principios de marzo en Guanajuato. Por muchos años tuvimos un año sí y un año no, y un año de prueba y a ver qué pasa. Y hoy es considerado un referente entre los rallies. Lo mismo ocurrió con el Gran Premio de Fórmula 1. Primera etapa, pues, la que iniciaba en los 60s y terminó en 1970. En esa primera etapa, el presidente deportista, don Adolfo López Mateos, tan deportista y tan apasionado del automovilismo, que él y el padre de los Rodríguez, pues se echaban sus arrancones allá cuando se construyó el periférico, cuando el periférico todavía te podías echar arrancones y nadie te veía. Bueno, pues y menos al presidente de la República, todos se volteaban para el otro lado y decían, ah, caray, otra vez con sus arrancones. Bueno, decidieron construir la ciudad deportiva de la Magdalena Mixhuca y ya que estaba el plano, de todos modos se iba a construir la ciudad deportiva, eso sí. Y ahí se decidió colocar un autódromo, como usted lo conoce, dentro de las instalaciones de la ciudad deportiva. Para construir ese autódromo, el ingeniero Gilberto Valenzuela tomó pues, el mejor autódromo del momento, la mejor referencia, el autódromo de Monza.
Y Monza todavía conserva parte de ese layout o de ese diseño. Por eso tuvimos esa curva peraltada, similar a la parabólica de Monza, solo que la parabólica de Monza tenía un desnivel más pronunciado, la nuestra no tenía el desnivel tan alto. Por eso se decía que Monza, llegabas en la recta corta, imagínense usted el Autódromo de México, te metías a la parabólica y la parabólica tenía tal inclinación que te obligaba y salían como una onda cuando se salían, bueno, con unas velocidades increíbles. Luego esto se adaptó y se dijo, tranquilos, vamos más para abajo después de muchos accidentes. En esa curva peraltada murió Ricardo Rodríguez. Y murió Ricardo Rodríguez cuando, fíjese lo que son las leyendas. Conste que estoy poniéndole anécdotas, Ricardo Rodríguez había puesto el mejor tiempo, pero después salieron otros autos y lo superaron. Entonces no había que una sola hora para calificar, como ha habido de unos 40 años a la fecha, sino que es la tarde para calificar. Ricardo Rodríguez lo superaron y entonces esa energía y esa, ¿qué le puedo decir? Ese ímpetu de su juventud hizo que saliera por la tarde y salió a poner su mejor tiempo. Y cuando lo estaba poniendo, ahí se quedó, en la curva peraltada. Es decir, pudo haber calificado en segundo lugar como estaba, pero él quiso calificar primero. El destino y el fantasma de la muerte lo encontró ahí, justo en el Gran Premio de Prueba para México. Por cierto, la muerte de Ricardo Rodríguez es una serie de sucesos como son todos los accidentes, sobre todo los accidentes fatales. Si no hubiera pasado esto, si no hubiera habido esto, ¿por qué hizo esto? ¿Qué pasó ahí? Todas esas coincidencias desgraciadas se unieron para la muerte de Ricardo. Y me explico. Ferrari no quiso venir al Gran Premio de México después de haber competido en Watkins en el Gran Premio de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era un Gran Premio de prueba. Como era un Gran Premio de prueba, las autoridades mexicanas no podían dejar de tener en el grupo pues, al mejor piloto mexicano, el que había obtenido ya un cuarto lugar con aquellos Ferraris extraordinarios. Y entonces rentaron un Lotus. Y entonces él corrió en un Lotus que en ese momento era el Lotus con el motor Clímax. Era el auto a vencer. Entonces Ricardo se subió a un auto que no era para su escudería. Los Ferrari que venían, pues fueron Ferraris que se alquilaron por parte de una sucursal de Ferrari en Estados Unidos y por eso estos otros Ferraris estaban fuera de clasificación. No había clasificación porque era el último Gran Premio de la temporada y era por una serie de cuestiones. Pero ahí encontró la muerte Ricardo. Pedro, en cambio, tuvo que hacer su tarea de poco a poco. El Gran Premio de 1970 marca grandes diferencias. Yo diría que es justamente cuando la Fórmula 1 era un antes y un después. Y ahí se termina nuestro Gran Premio. Luego vino la etapa de 1986, en la que yo tuve fortuna de colaborar en el comité organizador al lado de los hermanos Pepe y Julián Abed, que me dieron esa oportunidad. Trabajaba yo entonces para esta casa, para esta empresa que ha sido mi casa por tantos años. Y pues no sabe usted que cuando se nos vino la transmisión del Gran Premio era caótico porque nos rebasó y conste que no había las circunstancias de ahora en donde hoy lo que sobran son cámaras. Nosotros teníamos cámaras por todo el autódromo y teníamos un gran máster y teníamos un gran switcher, lo que llama el switcher, todo esto. Pero ¿sabe qué no teníamos? Porque apenas comenzaba en el 87, 88, 89 la cámara a bordo del automóvil. Y entonces conseguimos un helicóptero, conseguimos a través de contactos míos, contactos de la dirección entonces de la entonces Imevisión, de esta empresa, antes de ser lo que soy, esta potente TV Azteca, conseguimos un helicóptero y entonces ese helicóptero rebotaba la señal y ningún equipo quería cargar la cámara porque era un par de kilos más para los equipos. No es como ahora que los equipos tienen cámaras muy sofisticadas, hasta 3 o 4 cámaras a bordo y todos tienen las mismas. Entonces conseguimos que el equipo Larus, que tuvo muy poca vida, nos colocara una cámara a bordo y los 2 kilos de equipo. Y ahí, entre que conseguimos un patrocinador que patrocinara la cámara, ¿y sabe qué nos pasó? Chocó en la vuelta número 2. Era la única cámara a bordo que teníamos. Y ahí andaba el helicóptero dando vueltas, pues no había señal que cachar. Para darnos una idea de lo que pasaba apenas en 1986, 87, 88. Fue una gran
época en donde trajimos aquí a lo mejor y el autódromo se remozó, pero con el mismo layout que teníamos, excepto que se quitó la horquilla del fondo para recortarla y para hacerla más viva la carrera. Esta segunda etapa se terminó también por desacuerdos con el gobierno de la Ciudad de México, en donde aparecieron aquellas mentiras espantosas, aquellas falacias, aquellas estupideces de que los autos de Fórmula 1, ¿cómo se puede hacer una carrera de Fórmula 1 si la Ciudad de México vivía un tiempo de gran contaminación? Nosotros le decíamos, un solo autobús de estos que entonces circulaban, las famosas micros, generaba más polución que todo un gran premio, pero aún así el gobierno entonces de Manuel Camacho Solís, hay que decir nombres, decidió cortar los apoyos y se acabó en 1992 esta segunda etapa, pero fue una etapa extraordinaria. Y de la etapa que vivimos, ¿qué le puedo decir? El autódromo se remozó, se utiliza el Foro Sol, que se ha convertido en un emblema. Nuestro Gran Premio ha tenido 4 grandes premios consecutivos como el mejor de todos los grandes premios de Fórmula 1. Pero si le parece de esto, de la nueva etapa, y qué pensamos que pueda ocurrir en el Gran Premio que ya está aquí cerquititita, ya se oyen los autos viniendo, si le parece de eso platicamos la próxima semana. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima.